Esperamos unos minutos más. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Cómo estás, Saya? Bueno, yo soy el hospedador ahora, así que espero que los habilite solos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se ve algo? Estoy como muy oscuro. Yo soy oscura, pero aparte de eso me veo más oscura todavía. A ver si me cambio de lugar, capaz. No pasa nada. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo le va? Bueno, chicos, hoy sí tengo todo el internet posible, estoy todo perfecto. ¿Cómo vienen con las clases? Isabel me hace como más o menos. ¿Viene media floja, Isabel? No, bien. Bien. Sí. Excelente. Bueno, me alegra. No sé cuándo es el parcial, chicos. A ver, tengo el programa acá. Vamos a ver. El 29, profesora. 29 de... ¿Ahora? ¿De abril? Ya. Sí. En unos días. Sí. Bueno, no es nada, Isabel, no se enoje, que no pasa nada. Veo en el grupo que son bastante... primera cuestión que debo señalar es que son muy educados, nadie dice ninguna barbaridad todavía. Y aparte de eso veo que se preocupan por saber qué tema se va a dar como para tener el material. No sé, el otro día preguntó a alguien por eso, me parecía como medio... Es como una utopía. Que se preocupen por qué tema se va a dar para ver el material antes de que la demos a la clase, me parece genial. Pero bueno, ahora me veo mejor. No me veía como muy oscura. Bueno, somos poquitos, chicos, 9 hasta ahora. No sé qué hacer, si esperamos. ¿Estos días eran así de poquitos? No, Isabel me dice que no, pero no sé si es que me dice que no o que... No somos tan poquitos. Bien, hoy por la lluvia capaz será. No hay excusas ahora con el Zoom. Antes, No, con las porque clases en vivo, siempre tenían excusas. Sí. el profesor dijo que los que no podían en un turno, que vayan al otro, a la otra comisión. Por ejemplo, ayer estuve en la comisión 6, en la comisión 6, y hoy no, porque tengo la materia tenía comprometida con una materia y tengo que estar acá sí o sí. Me parece bárbaro, me parece perfecto, no hay problema. Pero bueno, puede ser que muchos hayan ido a la comisión de temprano. Eso me estás queriendo decir, Isabel, capaz, ¿no? Sí, nos dio los dos, Las dos opciones, sí, los perfecto. dos, Sí, perfecto, me parece maravilloso. Bueno, chicos, ayer deben haber visto la bolilla 10 los primeros puntos, ¿entendí mal o vieron eso? Creo que vieron restricciones, limitaciones a la capacidad, la primera parte, ¿no es cierto? A ver si... Bueno, si efectivamente vieron eso, hoy vamos a ver la segunda parte. Saya me pone no, pero no sé si es no, ¿a qué cosa? Saya. Bueno, no importa, no te preocupes. Vamos a arrancar la clase, entonces vamos a ver, hoy vamos a ver la bolilla 10 del punto 6 al 9, que es el tema del proceso de determinación de la capacidad, a la cantidad de alumnos. Perfecto, ahora sí entiendo. Bueno, no se preocupen, será cuestión de que han ido a la otra clase posiblemente, no pasa nada. Bueno, chicos, la situación es la siguiente. ¿Ya vieron ayer las restricciones a la capacidad, cómo funcionan y todo esto? ¿Ya estuvieron viendo? ¿Les quedó todo claro? No sé, alguna que más me o dé, menos. Isabel, que la veo, me dice algo. Más Más o menos. Bueno, cuéntenme qué cosa no tan clara, Isabel.
Los que no tienen capacidad son las personas por nacer. No, Isabel, no mezcle eso, mire, no. Y las restricciones... Las personas con capacidad son personas... Voy de vuelta, Isabel, no se sí. preocupe. Bueno, gracias. Capaz todos tienen la misma dificultad que Isabel. No, tranquila, tranquila. ¿Qué haces, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, hay una cuestión que me parece que es interesante aclarar, ya que Isabel lo trajo a colación y que suelen incurrir en el error ese en el parcial. Cuando se les pregunta por las personas con incapacidad o con la capacidad restringida, que es lo que estamos viendo ahora, no son las personas por nacer, Isabel, ¿sí? La persona por nacer, ya lo habrán visto, es una persona que es absolutamente capaz, ¿sí? No es capaz de ejercicio, porque por supuesto está en el vientre materno y como consecuencia no puede obrar por sí mismo, pero es una persona absolutamente capaz de derecho, ¿sí? No puede obligarse, pero sí tiene capacidad de adquirir derechos. Entonces es una persona que es capaz, la persona por nacer tiene una capacidad limitada por su situación de prenacimiento, digamos, pero es una persona capaz. Las restricciones a la capacidad que estamos viendo ahora en la bolilla 10 va por otro lado totalmente distinto, Isabel. Estas personas que son restringidas o limitadas en su capacidad y los incapaces también, eventualmente, llegado el caso que así se determinen, son personas que tienen alteraciones mentales, ¿sí? O sea, la discapacidad, la determinación de la capacidad se establece en función de alteraciones mentales o adicciones que hagan que esta persona, si bien es una persona mayor de edad, esté limitada o restringida en su capacidad por el juez, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo dice el artículo, Isabel, porque me parece que está bueno, porque se ve que siempre tienen esa confusión en algún momento, porque muchas veces en el parcial, cuando preguntamos por los incapaces, me ponen los menores de edad, o los restringidos en su capacidad, y me ponen las personas por nacer. Y estas personas por nacer no es la situación concretamente que estamos viendo ahora en esta parte de la materia, ¿sí? Las restricciones a la capacidad arrancan en el artículo 31 del Código, y el primer artículo, el 31, da una normativa genérica de estas cuestiones que lo deben de haber visto ya ayer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entiendo que sí. Bueno, el 31 da una cuestión genérica de qué cosas o para qué funciona este instituto de la restricción o limitación a la capacidad, ¿sí? Pero, ¿sí? Yo ahora les voy a contar qué cuestiones son, déjenme ver porque no me acuerdo los números de artículo, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que son personas que tienen alteraciones mentales o determinadas adicciones que lo limitan o lo restringen en su capacidad de vincularse con el resto de la sociedad por esta cuestión particular que padecen, sea una adicción permanente y prolongada o una alteración mental que hace que el juez vaya a determinar que su capacidad está restringida. ¿Se entiende, Isabel? No son las personas por nacer a las que nos referimos en esta parte de la materia, ¿sí? Las personas por nacer ya las deben de haber visto eventualmente, y ustedes, insisto, ya deben de saber que son personas que son susceptibles de adquirir derechos. Entonces, claramente no están restringidas en su capacidad por esta situación particular del articulado a partir del artículo 31, del Código a partir del artículo 31, ¿sí? Se lo podría... se lo podría, para responder esa pregunta, relacionar con que tiene que haber un juez o un organismo que dicte que es incapaz, que es la diferencia con una persona. No un organismo, Nicolás, un juez específicamente. Solo el juez puede restringir o limitar a una persona en su capacidad, ¿sí? Siempre es una restricción o una limitación determinada por el juez. Ahora vamos a ver cómo es el proceso justamente en lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Pero efectivamente, una persona mayor de edad con una restricción a la capacidad siempre está limitada en su capacidad por una sentencia del juez, ¿sí? Es el mismo juez el que limita su capacidad, el que puede el día de mañana revertir esta situación y determinar que esta persona vuelve a ser capaz con plenitud, ¿sí? Pero efectivamente, como dice Nicolás, la restricción o limitación a la capacidad está determinada siempre, sí o sí, por el juez, chicos, ¿sí?
Dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En estos casos, Isabel, en el artículo 32, es el que nos dice qué cuestiones o en qué situaciones una persona puede estar pasible de ser limitada en su capacidad jurídica. ¿Sí? Una persona mayor de 13 años con alteraciones mentales o adicciones permanentes que lo hagan, digamos, sea pasible de ser perjudicado en su accionar, ¿sí? Por esta alteración mental que tiene. Entonces, lo que tienen que tener en claro, y ya lo deben haber visto en el artículo 31, que esta restricción a la capacidad es una medida que toma el juez, que es una medida tuitiva, ¿sí? Lo que busca es proteger a la persona del incapaz o del restringido de su capacidad, no perjudicarlo, ¿sí? ¿Se entiende, Isabel? Sí, y en caso de adicciones, ¿entra lo del pródigo, artículo 48? Eso es otra cosa, el pródigo. El pródigo no es un adicto. El pródigo es una persona que dilapida su fortuna o dilapida su capital en desmedro o dejando en desprotección a su familia, ¿sí? No es una adicción, salvo que usted lo asocie con la adicción al juego, que es otra cosa, ¿sí? Pero no es la adicción a las sustancias psicoactivas de las que estamos hablando en este artículo 32, ¿sí? El artículo 32 es claro y dice que una persona que padece alteraciones mentales o una adicción prolongada o permanente que lo perjudica en su ritmo social, digamos, es una persona que es pasible de ser restringido y limitado en su capacidad por el juez. ¿Sí, Isabel? El pródigo es también una persona que va a estar limitada en su capacidad, pero tiene distintas características, porque el pródigo, para ser declarado pródigo, tiene que tener familia a la que deja desprotegida. ¿Sí? Si es una persona sola que tiene esta prodigalidad y decide dilapidar sus bienes, efectivamente puede hacerlo sin que nadie se tenga por qué meter. ¿Sí? Ahora, si esta persona tiene familia, y ahora después vamos a ver, yo no sé si me toca hoy, me parece que hoy no me toca, pero eventualmente lo podemos ver, una persona es pródiga en función de que, o se determina que es pródiga y limita su capacidad también el juez en función de que deja desamparada a su familia, ¿sí? Por el gasto desmedido o la dilapidación de sus bienes. Isabel, son dos cosas distintas. Entonces, Isabel, para diagramarlo mejor, tenemos las personas por nacer, que son unas personas que tienen limitada su capacidad por el código, por la ley, ¿sí? Pero sin embargo son capaces. Después tenemos a los restringidos o limitados en su capacidad por el juez, como dijo muy bien Nicolás hoy, por intermedio de una sentencia, que son personas que padecen alteraciones mentales o adicciones permanentes o prolongadas, ¿sí? No cualquier adicción es pasible de una restricción a la capacidad, ¿sí? Tiene que ser una adicción que lo condicione, hola Marcia, que lo condicione o que haga que se perjudique en su accionar motivado en esta adicción o en esta alteración mental, ¿se entiende? No es cualquier adicción, Isabel. Una persona que consume y sin embargo no ve afectado sus vínculos jurídicos, digamos, sus acciones jurídicas, esta persona no tiene por qué ser limitada o restringida en su capacidad, ¿sí? No todas las personas adictas son pasibles de ser limitado o restringido en su capacidad. ¿Se entiende, Isabel? ¿Y el alcohólico entra en esa adicción? Depende si esa adicción al alcohol hace que entre en esta circunstancia que dice bien acá, claro, de suficiente gravedad siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Si el consumo de alcohol hace que pueda causar un daño a su persona o a sus bienes, por supuesto que también entra en esta categoría de limitado o restringido en su capacidad. Sí, por supuesto. Cualquier adicción, sea a la droga o a sustancias psicoactivas o al alcohol en el caso que usted plantea. Por supuesto que sí, sí. Pero tiene que tener recuerdo en esta característica del final del primer párrafo del artículo 32 que dice que tiene que verse alterado, dice que siempre que sea tan grave que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Recuerden que es una medida que se toma en función de preservar a la persona y a los bienes del causante, ¿sí? No es para perjudicarlo, es para preservar a él mismo y a sus bienes. Entonces, es una medida tuitiva, se dice, ¿sí? Que resguarda
la integridad de esta persona, no es en perjuicio de la persona. ¿Sí? Entonces, Isabel, volviendo, tenemos las personas por nacer, que es otra categoría distinta. Después tenemos a estas personas que son o con problemas de adicciones o con alteraciones mentales. Y acá tenemos dentro de esta situación dos posibles situaciones, valga la redundancia. Pueden ser limitados o restringidos en su capacidad, o, como dice la última parte, ¿sí? Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Entonces, dentro de esta restricción de la capacidad tenemos dos situaciones también, o el restringido o limitado en su capacidad, o el incapaz determinado también por el juez. Siempre con las mismas características de origen, digamos, fundados también en una alteración mental o en una adicción. Entonces, ¿se entiende, Isabel, por dónde voy? Sí. ¿Se llega a entender? Gracias. Sí. Dentro de las limitaciones o restricciones a la capacidad está esta situación de la persona que se le nombra un sistema de apoyo para que complemente su voluntad, porque no puede solo por esta afección que tiene, o una persona que llegado al punto es tan grave su imposibilidad de comunicarse o de accionar con el medio que lo rodea, que se lo determina incapaz y se le nombra un curador, que es la figura vieja que teníamos del código anterior, ¿sí? El incapaz establecido en el código viejo, ¿sí? Y tenemos la tercera figura, Isabel, que es el pródigo, que todavía no vamos a llegar un poquito más adelante, ¿sí? Pero que es la persona que dilapida su capital de manera desmedida y deja desprotegido a su círculo familiar, ¿sí? Sí. ¿Se entienden, chicos? A los que veo la carita, ¿se entienden? Sí. Si me dicen que sí, me dejan contenta. ¿Marcia se entendió? Sí. Llegaste medio tarde, Marcia. ¿Querés que te repita algo? Estás silenciada, Marcia. Si podés hablar, Marcia, me decís, y si no, seguimos. O podés escribirlo si querés. Te leo si querés, no hay problema. No, ¿está todo bien? Bueno, excelente. Bueno, entonces, habiendo sabido esto, chicos, que ya lo tenemos medio repasado y claro, sabemos que esta restricción o limitación a la capacidad e incluso la declaración de insania tiene que ser por intermedio de un proceso judicial. Tiene que ser un juez el que determine que esta persona se limita y se restringe su capacidad o que es declarado insano eventualmente en el caso más grave. Ahora, lo que yo tengo que contarles hoy es cómo funciona este proceso judicial por el cual, una vez terminado, se va a determinar que esta persona está limitada o restringida en su capacidad y se va a designar un sistema de apoyo para que pueda funcionar en la vida social, eventualmente con un complemento de su voluntad, en el caso de que sea un restringido o limitado en su capacidad, o con un sistema de un curador, eventualmente si fuese un incapaz determinado efectivamente por el juez. Primera cuestión, lo que ustedes tienen que saber es que, ¿quiénes son? Sí. Se me apagó la computadora y en... Ah, Marcia, ¿sos vos? Sí, perfecto. Tranquila, Marcia, manejate como te parezca. No te preocupes. Sigo dando la clase despacito como para que no te pierdas. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, sabiendo que tenemos que necesariamente para que una persona sea limitada o restringida en su capacidad, tiene que haber un juez que diga que esto es así, ¿sí? Que evalúe si esta persona es como dicen que es, ¿sí? O tiene estas patologías o estas carencias que eventualmente dicen que tiene, o efectivamente no tiene nada y en definitiva va a decidir que la persona siga siendo capaz como al principio del proceso. Les hice un PowerPoint para que vayamos compartiendo, si les parece. Después se lo subo, espérenme, que vamos a compartir. Después se lo subo a la página, a la plataforma. ¿Plataforma se dice? Ya no sé. Bueno, espérenme que voy para arriba y ya les... Diapositivas. Vamos. Bueno. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Llegué a compartirles?
Excelente. Bueno, chicos, entonces, voy a desactivar el video, así no me veo yo todo el tiempo mientras hablo. Bueno, primera cuestión que tenemos que saber, ya sabiendo quiénes son los que pueden efectivamente ser restringidos o limitados en su capacidad, tenemos que arrancar por quiénes pueden ser los legitimados para pedir esta restricción a la capacidad, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los legitimados? Los legitimados son los que pueden iniciar el proceso, chicos, para que se queden las cosas claras, ¿sí? Por ahí les digo legitimados y no saben ni de qué estoy hablando. Los legitimados son los que pueden iniciar un proceso judicial. En este caso, los legitimados, según el código, son los del artículo 33, que dice, están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida. El propio interesado, interesante esta cuestión, este punto, porque es una incorporación de este nuevo código, de esta nueva modificación del código. Antes el propio interesado no podía iniciar su propio pedido de restricción a la capacidad o de insania eventualmente, pero ahora, felizmente, se lo ha incorporado. Entonces, el propio interesado puede iniciar su proceso de determinación de la capacidad. Puede él pedir a un abogado que se inicie su propio proceso de determinación de la capacidad. El segundo punto, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, y los parientes hasta el cuarto grado y hasta el segundo por afinidad. ¿Saben lo que es el cuarto grado y el segundo por afinidad, chicos? ¿Saben cómo es el tema de los grados, de los parentescos? ¿Alguien les ha explicado ya esto? Isabel está por decir algo. No, Nicolás. No, explíquelo, por favor. Sí. Cuarto. Yo necesito, chicos, que me parece que es mucho más útil para todos si ustedes cuando hay alguna cuestión que consideran no entienden, me paren y me pregunten, porque así nos sacamos todas las dudas y no hay problema en que demoremos un minutito más la clase y eventualmente sabemos de qué se trata de lo que estoy hablando. Cuando uno dice ascendente o descendente. Claro, eso sí, pero segundo por afinidad no sé. Por eso. Ahora voy. Ascendente y descendente sí, y va al mismo grado para arriba y para abajo, Nicolás. A ver, para que sea claro, primero hay dos situaciones distintas. Uno es por consanguinidad, que son los parientes de sangre míos, y otro es por afinidad, son los parientes de mi marido, eventualmente, ¿sí? Entonces, yo tengo dos líneas, unos por sangre y otros por afinidad, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Siempre van a ver que en la ley, cuando habla de los parientes, habla de parientes más lejanos por consanguinidad, claramente, y más cortito el recorrido por afinidad, ¿sí? Hasta ahí nomás va por afinidad, no me da mucho margen, ¿sí? Entonces acá dice, parientes hasta el cuarto grado por afinidad, perdón, por consanguinidad, no le anoté, pero es cuarto grado por consanguinidad. Cuarto grado implica que va hasta el tronco común y vuelve a bajar, ¿sí? Si yo tengo un hermano, mi hermano es segundo grado por consanguinidad. Primer grado es mi papá y mi mamá, ¿sí? Y vuelvo a bajar un segundo grado a mi hermano, ¿sí? Y así a mi sobrino, tercer grado, y así a mi sobrino nieto, cuarto grado. ¿Se entiende cómo funciona? Voy hasta el tronco común y vuelvo a bajar. Si fuese un tío, supongamos, yo tengo que ir hasta mi abuelo, o sea, mi mamá, mi abuelo, segundo grado, y vuelvo a bajar tercer grado hasta mi tío. ¿Se entiende cómo funciona? Lástima que no tengo un pizarrón acá para hacérselos, pero más o menos se llega a entender. Entonces subo hasta el tronco común y de ahí vuelvo a bajar hasta el grado que sea. Entonces va formando los grados de consanguinidad. En cambio, por afinidad es para el lado de mi marido. Segundo grado por afinidad en el grado de mi marido sería mis suegros, ¿sí? ¿Estamos? O un hijo eventualmente de mi marido. Que no sea mío, porque si es mío, es primer grado mío por consanguinidad. ¿Sí? Tercer grado, un cuñado. Chicos, Tercer un grado, cuñado. un cuñado. Exacto, exacto. ¿Primer ¿Sí? grado entonces son los padres o los hijos? Exacto. En ¿Solo padres o hijos? línea ascendente o en línea descendente. Primer grado sí. ¿Sí? Primer grado, después lo van a ver bien en familia esto, chicos. No se enrosquen demasiado, no es para ahora, pero necesito que sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Primer grado es el más próximo a mí, los dos más próximos, para arriba y para abajo. Y después, cuando llego al tronco, vuelvo a bajar
o sigo subiendo hasta llegar al tronco común y vuelvo a bajar, y así se forman los grados de consanguinidad. Y sepan que por afinidad es por el lado de la persona que yo elijo, ¿sí? Como para formar un matrimonio, ¿sí? Eso es por afinidad, ¿sí? Primer grado por afinidad, segundo grado y así sucesivamente. Bueno, entonces, viene todo esto a pensar qué parientes pueden pedir mi determinación de la capacidad, ¿sí? Por supuesto, mis hijos, mis padres, por esos primer grado, mis sobrinos, eventualmente, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto grado. No más del cuarto grado para pedir la determinación de capacidad de una persona. Y no más del segundo grado por afinidad. ¿Estamos? ¿Se llega a entender? Bueno, estos son las personas que pueden efectivamente decidir que se va a iniciar un trámite judicial para determinar que una persona tiene una capacidad restringida, ¿sí? Una capacidad jurídica restringida. Sigo, chicos. Bueno, esperen, antes de llegar a las medidas cautelares. Lo que me interesa que ustedes sepan en esta instancia es que, y el Ministerio Público les había dicho, estaba ahí anotado, eventualmente también puede pedir la determinación de la capacidad de una persona, ¿sí? Ya les conté en la primera clase cómo funciona el Ministerio Público, qué es el Ministerio Público, que es parte del Poder Judicial y todo esto que ya se los expliqué en la primera clase, que después se cortó y no pude seguir, pero eventualmente algunas cosas estuvimos charlando. Bueno, ¿qué pasa? Eventualmente, este proceso de determinación de la capacidad, estas personas que pueden pedirla, no lo pueden pedir en cualquier lado, ¿sí? Claramente hay que efectivamente determinar qué juez es el competente para que intervenga en un proceso de determinación de la capacidad. ¿Quién les parece que sería juez competente para determinar la capacidad de una persona? ¿Ya saben cómo se determina la competencia de un juez? Cuando juez de familia. ¿Cómo? Juez de familia. En lo civil. Sí, no, es juez de familia, Isabel, sí, señora, pero lo que yo le pregunto es ¿qué juez de qué lugar? No el fuero, digamos. Cuando la competencia regional del derecho. Cuando vieron el tema de competencia, de la ley con relación a las personas, ¿se acuerdan las primeras clases? No sé con quién la tuvieron, ¿sí? Ahí vieron cómo se determina qué juez entiende en qué cosas. ¿Se acuerdan de haberlo visto, Nicolás, o no? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, si estamos hablando de los derechos, sí, lo han visto seguramente. Ahora, no quiere decir que lo recuerden, Nicolás, claramente, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué les parece? Si yo estoy por determinar una persona que está limitada o restringida en su capacidad, ¿qué juez es el que va a entender en ese proceso? ¿Le parece que una cuestión de sentido común, Nicolás? Contame. ¿El juez de dónde? Y del lugar donde está la persona, por radicación de la persona. Digamos, si estamos en General Pueyrredón, no le va a tocar un juez de capital. No, excelente. El juez que va a entender en este proceso es el juez del domicilio de la persona o donde esté internada, si es que está eventualmente internada. ¿Sí? Excelente, Nicolás. Esto está en el artículo 36. A ver si leí bien. Bueno, ahora lo chequeo bien, pero el juez competente básicamente es el del domicilio de la persona o donde está internada, si es que está internada eventualmente. ¿Sí? Sí, 36. Nicolás, muy bien. 36, perfecto. Esto es todo, chicos, cuestión de sentido común. Nada de lo que van a ver en esta materia, ni en las que siguen, exceden el sentido común, y Nicolás demostró recién que si se lo aplica al sentido común, efectivamente tiene una respuesta válida. ¿Sí? Entonces, el juez que va a tener competencia es el juez del domicilio, creo que lo anoté en un lugar, pero acá. El juez del domicilio de la persona en cuyo favor se inicia el proceso, o el del lugar de su internación, si es que está internada eventualmente esta persona. ¿Sí? Cabe aclarar, chicos, que las internaciones las internaciones que limitan a la persona en su libertad tienen que ser absolutamente restringidas a la necesidad básica para que esta persona o esté compensada o se evalúe eventualmente. Las internaciones en esta instancia o en estos procesos son absolutamente evitables en el principio, ¿sí?
y se intenta por todos los medios de evitar las internaciones. Pero eventualmente hay situaciones en las cuales es necesario que la persona esté internada justamente para una evaluación, si es que fuera necesario, ¿sí? Si no se puede establecer de otra manera la evaluación. Entonces, se puede llegar a internar a la persona siempre con... siempre limitado, muy restringido a lo que haya que hacer indispensablemente con la internación. Por lo demás, se intenta que la persona se mantenga sin internaciones por estos casos, por lo menos. ¿Sí? Bueno, profesora, el Ministerio Público, sí. ¿cuándo actúa? ¿Cuando ningún familiar hace las diligencias o no queda abandonada esa persona? El Ministerio Público puede... No, porque funciona así, Isabel. Supongamos que hay una persona que uno nota que debería tener una sentencia de incapacidad o de limitación en su capacidad o restricción en la capacidad. Y resulta que no tiene ningún pariente, o ningún pariente quiere hacerlo a esto. También es cierto que hay muchas situaciones en las cuales los parientes no quieren meterse, no es una cuestión sencilla, claramente, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que por ahí alguien que vive en un edificio llama para decir que una persona que vive en su edificio efectivamente necesitaría un límite en estas cuestiones, y o no hay parientes o los parientes no tienen ganas de hacerlo eventualmente, entonces es el Ministerio Público, por intermedio de la Asesoría de Menores Incapaces, el que inicia el trámite judicial. Por eso está legitimado el Ministerio Público. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. No, por favor. No, por favor. Bueno, chicos, seguimos con esto. Entonces, el juez competente ya sabemos que es el juez del domicilio del causante o eventualmente, si estuviera internado, el juez del lugar de la internación. Una vez que se inicia el proceso judicial de restricción a la capacidad, vamos a tener que tener en cuenta siempre que el denunciado o el incapaz, futuro restringido en la capacidad, es parte indispensable en el proceso, ¿sí? Entonces, este proceso va a tener dos partes, en principio. Una es el denunciante, o el que inicia la cuestión, o el legitimado que activa la intervención judicial, y la otra parte es el presunto restringido o limitado en su capacidad. Hasta tanto no se determine que está limitado en su capacidad, la persona se considera que es capaz, como consecuencia se la asume como parte en el proceso, ¿sí? Entonces, en el proceso de determinación de la capacidad, necesariamente va a haber por lo menos una parte, si es que efectivamente lo inicia el mismo, o si alguien denuncia o alguien hace el inicio del proceso, va a haber dos partes: el causante, la persona que va a estar limitada en su capacidad el día de mañana, y la persona que denuncia, ¿sí? Desde el comienzo del proceso, ustedes van a ver que se prevé la toma de medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares son medidas que se toman en función de preservar determinadas cuestiones que si no se cuidan, si no se cautelan, de ahí viene el término de medidas cautelares, al llegar al final del proceso, estas no van a estar posiblemente. Entonces, muchas veces se toman medidas cautelares con relación a los bienes del causante, ¿sí? Entonces, el juez va a determinar que, por ejemplo, los bienes del causante queden en manos de un administrador, eventualmente, ¿sí? O un apoyo, un curador a los bienes, se llama. Estas cuestiones que se toman previamente a la resolución judicial final, que es la sentencia, se llaman medidas cautelares, ¿sí? Medidas cautelares significan medidas que se van a tomar durante el proceso para cautelar que el día de mañana, cuando se llegue a una sentencia, la cosa no haya sido estéril, ¿sí? Porque si yo quiero proteger los bienes del causante, los bienes de esta persona, que a lo mejor es insano, y lo dejo libre durante todo el trámite del proceso, digo, libre a los bienes, ¿no? No dejo sin cautela estos bienes, sin cuidado estos bienes, el día de mañana, cuando yo llegue al final del proceso, a lo mejor ya fueron perdidos estos bienes. Entonces, el juez, como medida cautelar o medida anticipatoria, va a nombrarle un curador a los bienes, a lo mejor si la persona lo tiene. ¿Se entiende cómo funcionan las medidas cautelares? Por supuesto que son medidas extraordinarias, no en todos los procesos se toman estas medidas cautelares, ¿sí? Y les repito esto, que estas medidas son para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona cuya restricción o limitación de la capacidad se está pretendiendo, ¿sí?
Acá ya les anoté que pueden ser uno o varios apoyos, un curador para los bienes, una red de apoyos a la persona, eventualmente si necesitan más de un apoyo, y personas que tengan funciones específicas, como, no sé, por ejemplo, si tiene que hacer trámites para determinadas cuestiones y necesita alguien que lo acompañe en determinadas situaciones, eventualmente se puede nombrar a alguien que funcione para esa cuestión específica, ¿sí? Los otros son medidas cautelares o personas que se ponen en términos generales, no es para una cuestión específica, ¿sí? El apoyo o los varios apoyos van a ser los que complementen la voluntad de la persona durante el proceso judicial. Eventualmente, después que termina el proceso y hay una sentencia, también el juez, por supuesto, que va a nombrar unos apoyos, pero estos apoyos ya van a ser de manera definitiva, ¿sí? No van a ser durante el proceso, sino que van a ser para después de la sentencia. Ahora después vamos a ver bien cómo funciona eso. Bueno, primera cuestión entonces, yo les traje también un primer despacho de una determinación de la capacidad para que después lo veamos, y les traje también una sentencia de determinación de la capacidad para que después analicemos con calma si llegamos a tiempo, y si no, la subo al campus y después ustedes la chusmean con calma. Pero me parecía interesante que ustedes supieran que, como es el primer despacho, que es fundamental porque después ahí es donde toma las medidas cautelares, y que vieran una sentencia para que sepan cómo es una sentencia en definitiva, que termina diciendo que una persona va a necesitar para determinados actos determinada asistencia. Pero me pareció interesante que lo tengan, vamos a ver si llego a tiempo para que lo veamos ahora. Bueno, entonces, les estaba diciendo, primera cuestión es que ustedes tienen que saber que la persona se presenta con un patrocinio legal. Supongamos que yo tengo un familiar que quiero determinar, que considero que tiene una afección mental o una adicción que hacen que se perjudique en su vida de relación, en su persona o en sus bienes. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a ir a ver a un abogado y le voy a plantear la situación, y el abogado va a presentar una demanda, ¿sí? Este proceso inicia igual que cualquier otro, con una demanda. En la demanda yo tengo que acompañar, junto con la documentación que acredite que soy pariente en tal grado de la persona para acreditar la legitimidad, ¿sí? Tengo que acompañar. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? No. Tengo que acreditar, además, con certificados médicos, que la persona padece determinada cuestión que hace que sea necesario la intervención del juez para determinar la restricción de la capacidad, ¿sí? Entonces, la demanda va con la documentación que acredita que esta persona tiene determinada patología, eventualmente si la tuviera, o si es una adicción de lo que estamos hablando, voy a necesitar también que un psicólogo o un psiquiatra evalúen la situación del causante y efectivamente extiendan un certificado que diga que padece de determinada adicción y que lo perjudica a él, a su persona o a sus bienes, ¿sí? Entonces, esto es parte de la demanda inicial. Yo tengo que presentar la demanda con la documentación esta que les en el proceso, por supuesto que sabiendo lo que yo les dije hace un rato, que el causante es parte del proceso porque se considera que es capaz hasta tanto se tenga sentencia que determina otra cosa. ¿Qué hacemos con esta demanda? Supongamos que yo la inicio para pedir la restricción de capacidad de un tío, ¿sí? ¿Qué les parece que hago con esta demanda? Yo presento la demanda al juez, y el juez, ¿qué va a hacer como primera medida? ¿Qué les parece que va a hacer? Interpelar a los peritos. Entrevistar. Primero, antes que eso, Isabel, ¿cómo? No, poner la medida cautelar. Antes que todo eso, las medidas cautelares sí, salen en el primer despacho, Nicolás, es verdad, pero junto con las medidas cautelares, ¿qué más dice el juez? Tengan presente esta situación. Yo soy la sobrina de un señor y le estoy pidiendo al juez que lo restrinja en su capacidad. ¿Sí? Teniendo en cuenta... Una entrevista con la persona. Antes, Isabel. Un informe médico. Tiene que tener un informe médico. No, la primera cuestión, tengan en cuenta esto. Yo les dije hace un rato que había dos partes en el proceso, ¿no es cierto? El denunciante, que en este caso vengo a ser yo, y el denunciado, entre comillas, que es mi tío. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esta persona se considera capaz hasta tanto el juez no determine lo contrario. ¿Qué hace entonces primero el juez?
Que tome vista el Ministerio Público. ¿Quién es que habla? Yo, Espérenme a ver si Alejandra. los veo, chicos. No los llevo a ver. Alejandra, le da vista al Ministerio Público, sí señora. ¿Y qué más? Le da vista al Y seguramente fijo en Ministerio Público, audiencia va a de... funcionar como un abogado. Alejandra, sí, decime. El Ministerio No, Público aparte. tiene que tomar vista del expediente más allá de que esté con el patrocinante. Sí, perfecto. Pero además de eso, antes que todo eso, chicos, ¿cómo queda trabada una litis? Ya lo deben haber visto esto. ¿Cómo queda trabado un proceso? Yo inicio la demanda y el juez ¿qué hace? La acepta, María al Isabel lugar. Copa. ¿Tiene ganas de contarme, María Isabel Copa, que está con el micrófono abierto? No, no sé. Perfecto, no importa, María Isabel, para eso estamos. Justamente, lo que tiene que hacer, primera cuestión que hace el juez, sabiendo que hay dos partes, chicos, por eso se los repetí tantas veces, le da traslado, le notifica al causante que yo inicié el trámite judicial para restringirlo en su capacidad. Porque, insisto, la otra parte es capaz, hasta tanto el juez determine lo contrario. Eso va a pasar al final del proceso judicial, cuando haya una sentencia. Entonces, mientras tanto, durante todo el proceso, la persona que va a ser restringida en su capacidad, al final, es capaz. Entonces, como es capaz, el juez lo primero que tiene que hacer es decirle, señor fulano, su sobrina le inició un trámite para restringirlo en su capacidad. ¿Sí? Entonces, ahí en esa circunstancia, cuando se le informa a la otra parte que se inició un proceso judicial en su contra, repito, en su contra lo encomillo, chicos, porque no es en su contra, sino es en su favor, pero eventualmente, como va a haber dos partes en el proceso, tiene que estar enterado de que se inició. Entonces, la primera medida que toma el juez, además de las cautelares que veníamos hablando recién, es informarle a la otra parte que se inició un proceso judicial para restringirlo en su capacidad. ¿Les parece lógico o no que pase esto? Sí, recuerden sí, que el restringido o limitado en su capacidad es capaz hasta tanto se demuestre lo contrario. Les recuerdo, artículo 31, primer inciso A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Entonces, partiendo de esa presunción de que la persona es capaz, lo primero que tiene que hacer el juez, cuando se inicia un trámite judicial de este tipo, es avisarle a esta persona que se le inició este juicio. Entonces me va a mandar a mí a notificarle, ¿sí? Con una cédula de notificación de que se le ha iniciado este proceso. Básico, chicos, recuérdenlo, ¿sí? Esta es la primera medida que toma el juez. Después van a ver en el primer despacho que vamos a ver, que toma un montón de medidas, pero la principal es correrle vista al demandado, ¿sí? Avisarle a la otra persona que efectivamente se inició un proceso judicial en su contra. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Sí, es lo mismo para cualquier demanda. Exactamente, es lo mismo para cualquier proceso. Siempre hay, a ver, y se dice que queda trabada la litis una vez que la otra persona contesta la demanda. En este caso no hay contestación de demanda, o podría haberla eventualmente que considere, pero queda trabada la litis una vez que se notifica o que la otra persona queda notificada, porque puede contestar o no la demanda en todos los procesos, ¿sí? Entonces queda trabada la litis y empieza el juicio recién ahí cuando yo demando y el otro se notifica de que hay una demanda en su contra, ¿sí? Es un básico y recuérdenlo que efectivamente si esto no pasa, no arranca el juicio. Supongamos que el juez se lo saltea esto, ¿sí? Y se olvide de notificarle a la otra parte. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que ese juicio va a ser todo nulo, porque como la otra persona no estuvo notificada, no tuvo derecho de defensa y eventualmente puede pedir la nulidad del proceso, ¿sí? Las notificaciones en los procesos judiciales son fundamentales porque va a hacer que lo que se hizo hasta ahí sea válido o eventualmente en su momento caiga todo el proceso y volvamos a cero, ¿sí? Si no se le notifica y no se le da el derecho de defensa, el proceso judicial va para atrás hasta tanto haya una notificación concreta. Si no la hubo nunca, el proceso queda todo en la nada. Entonces, recuerden esto para, lo van a recordar porque efectivamente funciona en todos los procesos igual. Bueno, después de que la demanda fue notificada, ¿sí? A la otra parte, va a pasar esto que decía Isabel de la entrevista personal que va a tener el juez con el causante, ¿sí?
Artículo 33, inciso D, ¿sí? Dice, cualquier cosa, no te conforme al artículo. El juez debe tener una entrevista con el causante con los ajustes necesarios del proceso y la accesibilidad según el caso. Debe estar, por supuesto que debe estar el Ministerio Público. El Ministerio Público va a ser el Ministerio Público en la función de asesor de menores incapaces, va a funcionar como abogado del presunto incapaz durante el proceso, si es que no puede, porque puede nombrar a uno eventualmente, ¿sí? Si no nombra un abogado particular, el Ministerio Público va a funcionar como abogado, digamos, del presunto incapaz durante el proceso, ¿sí? Y si tuviese un abogado que asiste al interesado, también debe participar en esta entrevista el abogado de parte, digamos, el abogado del presunto incapaz. Bueno, esta entrevista es fundamental y debe de hacerse sí o sí 35, no 33, cualquier cosa puse ahí. Dice, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y al menos un letrado que preste asistencia al interesado debe estar presente en las audiencias. A ver, si la persona no tiene dinero para pagar a un abogado particular que lo asista, ¿quién va a ser parte también en el proceso? Aparte del Ministerio Público. Un abogado del Estado. Muy bien. ¿Quién sería, Nicolás? Sí, un abogado del Estado. ¿Quién sería el que eventualmente tiene intervención en esta cuestión? Habíamos dicho, el Ministerio Público funciona como garantizar los derechos, que se cumplan los derechos del presunto incapaz. Y el abogado particular va como abogado particular, y si no tuviera abogado particular, va a recaer en una defensoría oficial, Nicolás, ¿sí? Un abogado de la defensoría oficial va a ser el defensor ad litem, se llama, durante el proceso, el defensor que va a trabajar esta causa durante el proceso judicial, ¿sí? Entonces, en la entrevista que va a tener el juez por el artículo 35, va a intervenir el presunto incapaz, el Ministerio Público, y un abogado que lo asista o la defensoría oficial si no tuviera dinero para pagar a un abogado particular. Esta entrevista tiene que ser acorde a las necesidades o a las posibilidades que tenga esta persona, ¿sí? Si es una persona que tiene dificultades para entender, tendrán que hacerlo con el tiempo, con los requerimientos que la persona necesite para que pueda entender este trámite procesal, este proceso que se está llevando a cabo para limitarlo o restringirlo su capacidad. Es fundamental que en esta instancia el juez se ponga a la altura de la persona que está siendo juzgada en este caso, ¿sí? Porque debe de entender este proceso judicial que se está iniciando para protegerlo, ¿sí? Entonces, la entrevista personal es fundamental y no hay situación posible, no hay sentencia posible si el juez no tiene previamente con el interesado la entrevista que le establece el artículo 35. En esta circunstancia de pandemia, las entrevistas, ustedes saben, las audiencias se siguen haciendo en los juzgados, pero de manera virtual, ¿sí? Implica bastante dificultad y no es tan... No tiene la certeza que tenía antes las audiencias, pero eventualmente, bueno, no hay forma de hacerlo de otra manera. Bueno, esto es lo que yo les venía contando hasta hace un rato, que siempre es parte el interesado, la persona que está siendo juzgada o eventualmente evaluada para ver si tiene capacidad o no, siempre es parte del proceso, ¿sí? Y por supuesto que desde ya puede ofrecer toda la prueba que considere oportuna para su defensa o para lo que fuera. A ver, hay situaciones diversas en esta cuestión. Puede ser que, como vieron ustedes, el primer legitimado es la propia persona y claramente no va a ofrecer ninguna prueba en contrario, porque lo que él quiere es que se lo determine limitado, se lo restrinja su capacidad. Ahora, si yo inicio el trámite judicial contra una persona que está en desacuerdo en que yo inicie este trámite o que no considera que está para estar restringido en su capacidad, por supuesto que la ley, el código la autoriza, la habilita a que presente la prueba que considere oportuna para su defensa, ¿sí? Siempre esta posibilidad de ofrecer prueba está en cualquiera de las dos partes. Y acá lo que habíamos dicho hace un rato, si la persona comparece sin abogado, se le debe nombrar uno que preste asistencia letrada durante el proceso, que esta función recae sobre la defensoría oficial, ¿sí? Si tiene abogado, puede pagar un abogado, bienvenido sea, irá con su abogado particular.
Bueno, juez competente, ya lo habíamos dicho, el del lugar de internación o el del domicilio, ¿sí? Bueno, después de que, primera cuestión, lo que ya deben de saber por el artículo 31 también, que está en la normativa general, es que siempre en los procesos de determinación o restricción a la capacidad va a intervenir un equipo interdisciplinario. ¿Sí? ¿Lo vieron a eso ayer? Sí, profesora. Perfecto, Nadia. Gracias. Bueno, el equipo interdisciplinario es el que funciona en los juzgados de familia, también les habrán dicho ayer, ¿sí? Que es un equipo técnico, está formado por un trabajador social, un psicólogo y un psiquiatra, que son los que en forma conjunta evalúan a la persona que va a ser limitada o restringida su capacidad o determinada incapaz eventualmente que lo fuera, ¿sí? Más allá de los certificados médicos que yo debo presentar como documentación acompañando la demanda, sí o sí debe intervenir el equipo técnico y debe trabajar el equipo técnico durante todo el proceso para evaluar la situación concreta del causante, ¿sí? Entonces también el psicólogo, el trabajador social y el psiquiatra van a tener entrevistas en conjunto los tres o por separado eventualmente con la persona con la que al final de la situación van a determinar o van a sacar un dictamen ellos diciendo qué es lo que tiene, qué patología tiene, cuál es su pronóstico y cuál es su diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ese equipo técnico va a trabajar durante todo el proceso. Inevitablemente, no existe posibilidad de que el equipo técnico no intervenga en estas cuestiones de determinación de la capacidad. ¿Sí? Bueno, ese pronóstico y diagnóstico que van a evaluar, va a determinar el equipo técnico, es lo que el juez después va a volcar en su sentencia como primer inciso que ven acá. Diagnóstico y pronóstico, por supuesto que no lo hace el juez, eso lo hace el equipo técnico que interviene, recuerden, necesariamente en las determinaciones de la capacidad. ¿Sí? Va a determinar en qué época considera que la situación se manifestó o tuvo sus primeras manifestaciones. ¿Sí? Supongamos que es una persona que tiene una alteración mental, tiene que determinarse en qué momento o más o menos en qué época hubo las primeras manifestaciones de esta alteración mental. Esto es fundamental eventualmente para poder determinar lo que sigue, lo que vamos a ver en un minutito, que es qué pasa con los actos jurídicos que realiza la persona que está determinada como limitada en su capacidad. Ahora lo vamos a ver. Pero es interesante que sepamos que se tendría que establecer aproximadamente en qué época fueron las primeras manifestaciones de la enfermedad o de la alteración que estemos hablando. Acá les anoté que recursos familiares, personales y sociales de la persona posee, digamos, como para el sistema de apoyo eventualmente, la red familiar que tiene la persona para poder seguir adelante con su vida, porque lo asista, régimen para protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Esto quiere decir que la sentencia va a tratar de que la persona mantenga la autonomía todo lo posible, ¿sí? La sentencia específicamente va a determinar qué cosas la persona va a poder seguir haciendo habitualmente y para qué otras cosas va a necesitar el apoyo, valga la redundancia, o de un sistema de apoyo si uno solo no alcanzara. ¿Sí? Ahí les anoté que siempre debe haber dictamen del equipo técnico y la sentencia se revisará en no más de 3 años con nuevos informes y nuevas audiencias. ¿Sí? La sentencia de restricción a la capacidad se revisa necesariamente cada 3 años. Cada 3 años el juez saca del archivo la causa y vuelve a revisar y pide nuevos informes para ver efectivamente que la persona siga con esta patología o lo haya revertido y eventualmente devolverle la capacidad plena. ¿Sí? Bueno, Profesora, acá les anoté, hay situaciones en las cuales... ¿Sí? Profesora, le hago una consulta. En esa parte que se puede hacer de oficio y a pedido de parte o duerme a oficio. ¿Qué cosa, Alejandra? ¿La revisión de la sentencia? La revisión de la sentencia. No hace falta que se pida. Los juzgados cada 3 años revisan las sentencias. Perfecto, listo. Sí, no, eso De era, hecho, quería saber. muchas veces... no, Alejandra, te aclaro esto porque por ahí, si vos me lo decís por algo en particular, necesito aclararte esto. Ahora los procesos estos... A ver, espérenme que le pido a mi hijo que la vaya a buscar a la otra chiquita que está en vóley. Es una cuestión interna, pero necesito seguir con la clase con ustedes. Así que espérenme un segundito, no se vayan.
No lo arreglé antes porque pensé que terminaba a tiempo, pero se me hizo la hora y estoy sí, y me interesa terminar el tema con ustedes bien claro. ¿Qué les estaba diciendo? Perdón, chicos, me perdí. No me acuerdo ya. La revisión de la Alejandra preguntó lo de los 3 años. Sí, Alejandra, esta situación, porque si vos me lo preguntás por ahí cuestiones particulares, antes de que estos procesos tramitaran en el juzgado de familia, tramitaban en los juzgados civiles. Y con la ley anterior, con lo cual no había la revisión obligatoria cada 3 años. Cuestión que había muchos procesos que dormían en el casillero por siempre y estas revisiones, si la parte no los pedía, no se hacían nunca, Alejandra. No sé si iba por ahí tu pregunta. Eventualmente, con la sanción del nuevo código y esta revisión obligatoria cada 3 años, hasta los juzgados civiles están sacando las causas viejas y las mandan a la Defensoría para revisiones, ¿sí? Entonces nosotros desde la Defensoría tenemos que intentar comunicarnos con el causante y eventualmente preguntar cómo va la cosa, cómo sigue, y todas estas cuestiones. Antes, la verdad, Alejandra, es que no se hacían y efectivamente, como vos decís, la persona tenía que pedir la revisión si consideraba que había circunstancias que habían cambiado y a partir de ese momento podía ser rehabilitada, digamos, en su capacidad. Pero la verdad es que no se hacía de oficio antes, ¿sí? Ahora sí se hace de oficio porque la ley manda que cada 3 años esto debe ser revisado. ¿Se entiende, Alejandra? ¿Era por ahí lo que preguntabas? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, por supuesto que, como les venía diciendo hace un rato, la internación en cualquier circunstancia debe ser absolutamente restrictiva, ¿sí? Las internaciones son lo menos posible y lo más breves posibles, eventualmente, que hubiera que hacerla, ¿sí? Acá les puse los casos de necesidad de internación eventualmente, como yo les dije, si no se puede evaluar, el equipo no lo puede evaluar, puede pedir una internación para justamente realizar esta evaluación y nada más que para realizar la evaluación, siempre y cuando no haya otra forma de evaluarlo que no sea la internación, ¿sí? También hay situaciones en las cuales la persona propiamente se pone en riesgo, entonces para evitar ese riesgo cierto e inminente es que efectivamente también se mande a hacer una internación o que ponga en riesgo a terceros, por supuesto, ¿sí? Pero son todas cuestiones absolutamente restrictivas y si eventualmente se hacen, deben de ser hechos por el tiempo más breve posible, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? Chicos, a ver qué más sigue. Bueno, esta sentencia de restricción a la capacidad o limitación a la capacidad debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Es el mismo registro donde se anotan todas las circunstancias referidas a las personas físicas, ¿sí? Los nacimientos, los matrimonios, las defunciones y eventualmente el caso de que haya una sentencia que restringe la capacidad también debe de ser anotada en ese mismo registro, ¿sí? Donde se anota todo, chicos. Ahí es como una hoja de vida de la persona y figuran todas las cuestiones referidas al ser humano en ese registro. Ahí está todo. Incluso si eventualmente un juez restringe la capacidad de la persona. Yo les anoté acá una cuestión media práctica. No sé si vieron las partidas de nacimiento de ustedes, o el acta de nacimiento. Al costadito hay un margen, ¿sí? Tienen el acta, a ver si yo tengo alguna acá. Tienen el acta, mira, vamos a ver. Tienen el acta, no tengo ninguna. Tienen el acta, su acta de nacimiento, al costado hay un margen, ¿sí? En ese margen es donde se anota, hay un cuadradito arriba, y es donde, en ese margen se anotan todas las cuestiones que vayan a modificar la situación civil de la persona, ¿sí? Los casamientos, los cambios de nombre, más allá de las partidas de matrimonio que se expiden y todo, ahí se anota todo. Incluso esta restricción de la capacidad también se anota en ese margen, una nota marginal, un margencito que hay en la partida de nacimiento, donde se establece esta limitación o restricción de la capacidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Es fundamental, chicos, que esta sentencia se inscriba en el registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del momento de la inscripción en el registro es cuando esto se hace oponible a terceros. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la inoponibilidad lo van a ver más adelante.
La oponibilidad o inoponibilidad es un desdoblamiento de los efectos del acto jurídico, ¿sí? Si yo no anoto esta sentencia en el registro, el resto de las personas no tiene por qué saber que esta persona es limitada o restringida en su capacidad, ¿sí? Entonces, todos sus actos jurídicos van a ser válidos hasta tanto yo anote esta limitación a la capacidad en el registro, porque recién ahí pasa a ser pública esta limitación a la capacidad, y entonces todos debemos de conocer, eventualmente que queramos contratar con una persona de estas características, que esta persona tiene una limitación en su capacidad y esos actos jurídicos que realicen no van a ser válidos. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental que la sentencia de restricción a la capacidad se inscriba en el registro, porque recién a partir de ahí va a ser oponible a terceros. Quiere decir que si esta persona igual realiza un acto jurídico sobre los cuales el juez le prohibió que haga, ¿sí? Ese acto jurídico va a ser nulo, pero siempre y cuando esté inscrito en el registro. Si no, va a ser un acto jurídico válido, y para determinar que sea nulo hay que probar que la persona estaba efectivamente en ese momento evidentemente en un estado de alteración mental, ¿sí? Si no, ese acto jurídico va a ser válido, y justamente lo que se busca con las restricciones a la capacidad o con la insania eventualmente es que los actos jurídicos que realicen a partir de la inscripción de la sentencia en el registro no sean válidos o sean nulos. ¿Se entiende? Acá también les anoté que si desaparece la restricción se cancela inmediatamente la registración en el registro, esta inscripción en el registro. Bueno. Y ahora con tantos vivos, pobres abuelos y todo. ¿Con qué, Isabel? ¿Qué se le ocurre? La pueden estafar a la persona si no está registrada, y ese acto un montón de cosas, está... Isabel, un montón de cosas. Imagínese que a lo mejor es una persona que tiene ciertas dificultades, que tiene una alteración mental y está propensa a dar actos que lo perjudiquen en su patrimonio. Supongamos que tiene una casa y de repente se le da por regalarla, ¿sí? No solamente a las personas mayores a veces son más vivos que todos nosotros. Hay gente que efectivamente tiene alteraciones mentales que hacen que tenga una tendencia a otorgar actos que lo perjudiquen en su patrimonio, ¿sí? No el pródigo, es otra cosa, estamos hablando, ¿sí? Para no mezclarle, Isabel, porque usted me sacó el tema hoy del pródigo. ¿Sí? Justamente lo que se busca con esto es que ese acto jurídico que la persona realice sea nulo, porque el juez determinó que ese acto jurídico debía ser complementado con el apoyo correspondiente. Entonces, si el apoyo no da el ok, no firma, no complementa el acto jurídico, ese acto jurídico realizado por la persona solita va a ser nulo. Entonces, en ese caso, en esas circunstancias donde se nota por qué estos actos jurídicos, este proceso es en beneficio o en protección de la persona, ¿sí? Porque lo que busca justamente es protegerlo, de que si está tendiente a hacer actos que lo perjudiquen en su persona o en su patrimonio, esos actos jurídicos al final de cuentas sean nulos y no tenga validez, ¿sí? Entonces, si quiere regalar la casa, la va a regalar, pero efectivamente cuando el apoyo se entere, va a pedir la nulidad del acto jurídico, entonces el acto vuelve para atrás, es nulo y no tiene validez, ¿sí? Entonces acá les anoté. Después de la inscripción de la sentencia en el registro de la discapacidad de las personas, son nulos los actos de la persona que contrarían lo dispuesto en la sentencia. Esto quiere decir, si el juez dice que esta persona no puede realizar X acto, si lo realiza igual, ese acto jurídico después de la inscripción de la sentencia va a ser nulo. No después de la sentencia, después de la inscripción de la sentencia en el registro. Insisto con esto porque es interesante que lo recuerden. Si es anterior a la sentencia, en principio, como regla general, los actos jurídicos que realiza la persona son válidos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que veníamos diciendo desde hoy. La persona se presume capaz hasta tanto el juez no dicte sentencia. Esa sentencia debe ser inscripta. Si estos actos jurídicos son anteriores, en principio son válidos. Salvo, y hay 3 excepciones, que son estas 3 que les anoté acá. Si la enfermedad era notoria al momento de la celebración del acto, entonces se puede pedir la nulidad. No son nulos, sino que son anulables los actos realizados anteriores a la sentencia. Son válidos, pero anulables. Si era notoria la enfermedad, al momento de la celebración del acto, si la otra parte obraba de mala fe, y si el acto es a título gratuito, ¿sí? En esas 3 circunstancias, en cualquiera de esas 3 circunstancias, el acto jurídico, que era válido, porque la sentencia o no estaba inscripta o todavía no estaba dictada, va a ser nulo de todas maneras, ¿sí? Les recuerdo, sí,
Nadia, decime. No. Profesora. No sé quién iba a hablar. Bueno, todo. Bueno, decime, Isabel, empezamos con vos. Sí, lo de mala fe, puede ser personas con capacidad total o que no tengan capacidad restringida también. El de mala fe es el co-contratante, Isabel. Claro, es la otra persona que actúa mal. Es el que contrata. Y mucho más en una persona con capacidad restringida. Pero Isabel, lo que pasa es que estamos hablando de actos anteriores a la limitación de la capacidad o la restricción de la capacidad, ¿sí? Actos anteriores a la inscripción de la sentencia, incluso anteriores a que se dicte la sentencia, ¿se entiende? Si una persona X tiene una alteración mental, sin embargo nunca el juez determinó que estaba limitado o restringido en su capacidad, es una persona capaz, más allá de su alteración mental, ¿sí? Ahora, si esta enfermedad mental era notoria, entonces el juez puede el día de mañana anular los actos jurídicos que en un principio eran válidos. También, si la otra parte obraba de mala fe, quiere decir esto que si sabía de la existencia de su alteración mental y efectivamente realizó igual el acto jurídico, esa persona, ese acto jurídico también va a ser, que en principio es válido, también va a ser declarado nulo por el juez. Isabel, ¿se entiende? Eso es lo que dice de mala fe. Mala fe es obrar de una manera maliciosa, sabiendo lo que se estaba haciendo, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia, el acto jurídico que era válido también puede ser declarado nulo por el juez. Y la tercera circunstancia es que el acto jurídico sea a título gratuito. A título gratuito, chicos, quiere decir que no se cobra, ¿sí? Por las dudas, si alguno tenía dudas de la palabra, ¿sí? Si yo doy un acto doy un bien de manera gratuita, ese acto jurídico puede ser revisado y declarado nulo por el juez a pesar de que en un principio es válido, ¿sí? Todo esto sobre los actos anteriores a la inscripción de la sentencia en el registro, ¿sí? Recuerden, son válidos salvo estas tres excepciones que pueden ser declarados nulos, ¿sí? No son nulos por sí solos, como son los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, sino que pueden ser declarados nulos, pues son anulables, se dice, ¿sí? No son nulos, sino que son anulables, ¿sí? Bueno. Sí, claro. ¿Qué pasa si la persona... ¿Se entiende, Isabel? Sí, perfecto, profesora. Maravilloso. Bueno. No me veo. Voy a salir. ¿Qué pasa si la persona fallece durante el proceso o... Es decir, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si la persona determinada... Uy, me fui de todo. Bueno, ¿qué pasa si la persona fallece durante el proceso, antes del proceso, y ahora vamos a ver qué pasa? Los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden ser impugnados, excepto que, lo mismo del anterior, o sea, si una persona fallece durante el proceso de determinación de la capacidad, los actos celebrados anteriormente del fallecimiento son válidos, excepto que las mismas circunstancias casi que el anterior, que la enfermedad mental resulte del acto mismo, o sea que supongamos que yo estoy vendiendo una casa que vale $100.000 en $1.50, ¿sí? Se nota una dificultad mental de la misma realización del acto, ¿se entiende? Que la muerte haya sucedido después de promovida la acción, o sea, yo inicio el trámite judicial y la persona fallece antes de la sentencia, en ese caso también pueden ser impugnados los actos celebrados anteriormente. La tercera excepción a esta circunstancia es que el acto sea gratuito, como en el caso anterior, y la cuarta situación es igual también que en el caso anterior, si se prueba que quien contrató con él era de mala fe, ¿sí? En esas circunstancias, el acto jurídico entre vivos, celebrado entre vivos por la persona fallecida, sin llegar a sentencia, se considera que pueden ser impugnados eventualmente de todas maneras, ¿sí? Creo que nada más, me pareció que era la última. Sí, excelente.
dejar de compartir. Bueno, al final terminamos siendo bastantes, no fue tan grave. Bueno, les tengo también, tenemos tiempo, así que capaz que lo podemos ver, vamos, déjenme ver a ver si lo encuentro. Les tengo también una, a ver si encuentro el primer despacho. Les tengo para ver un primer despacho. ¿Dónde estoy? Acá. Vuelvo y les vuelvo a compartir esto. Acá. Bueno, ahí, chicos. ¿Lo llegan a ver el primer despacho? Yo voy a correr esto para el costado porque si no, no veo nada. Ahí está. Bueno, la fecha, la documentación que se agrega es la que yo les conté que se inicia junto con la demanda, los certificados médicos acompañantes, tiene por presentado parte. Ven que dice que tiene el peticionante por presentado parte constituido de domicilio procesal indica. Habida de cuenta los motivos fundantes sobre posibilidad de intervención de la consejera. Claramente no interviene la consejera porque esta cuestión va derecho a juicio, no pasa por la consejera porque no hay nada que mediar. En los procesos de familia, chicos, hay una etapa previa que es una etapa mediable, digamos, que es cuando interviene la consejera de familia, ¿sí? Si es un proceso que no admite mediación, como es este caso, va directo al juicio y no pasa por la etapa de consejera. Esperen que voy a correr esto porque no sé cómo. Profesora, bueno, perdón, ¿por qué no hay mediación? Sí, porque no hay nada, porque en realidad, Marcia, lo que determina que una persona, al final del cabo, es restringida en su capacidad, es la sentencia del juez. No se puede mediar esto, no es una cuestión que entre en debate. O tiene restricción en la capacidad o no la tiene. ¿Sí? Del que iba Feli para allá. ¿Cómo, Marcia? Perdóname. No, digo que solo entonces lo determina el juez a partir de, bueno, de la junta médica, la entrevista y todo. Claro, exacto. Después de que recaba toda la información del proceso, determina si la persona tiene esta limitación a la capacidad o no la tiene. Eventualmente puede decir que no, ¿sí? Pero no es una cuestión a conciliar, digamos. No es que nos podemos poner de acuerdo, bueno, más o menos vos qué querés hacer o qué otras cosas no vas a hacer. Es una cuestión que tiene que decidir el juez después de una evaluación exhaustiva. Por eso tiene tanto requerimiento el proceso. Es un proceso que tiene pasos que son imposibles de sustituir. Hay que hacerlo sí o sí, porque digamos, restringir a una persona en su capacidad es una situación grave, digamos, ¿sí? El mayor bien que tiene la persona es la libertad de acción, y eventualmente cuando uno restringe su capacidad, lo limita en su accionar, porque va a haber determinados actos que no va a poder realizar más, o que no va a poder realizar solito, eventualmente, ¿sí? Si tiene un sistema de apoyo. Entonces, el juez va a evaluar un montón de cuestiones antes de decidir que la persona va a estar limitada o restringida en su capacidad, ¿sí? ¿Se entiende? No hay cuestiones que se vayan a mediar en este caso. Por eso se evita la etapa de la consejera de familia. La consejera de familia en las cuestiones estas de determinación de la capacidad no interviene, ¿sí? No hay nada que tenga que mediar ella. Entonces directamente lo radica en el juzgado. Y acá lo que les decía, previo a proveer lo que por derecho corresponda, de la solicitud de determinación de capacidad jurídica que antecede, córrase traslado a fulano de tal. Córrase traslado es la notificación de que se le inició el trámite judicial, que habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces le dan traslado por el término de 10 días. Le notifican que se le inició un juicio y tiene 10 días para contestar o para decir lo que considera o no decir nada eventualmente, ¿sí? Haciéndole saber que reviste el carácter de parte en las presentes actuaciones. Esta sentencia, esta primer despacho, chicos, es un primer despacho real de una causa, ¿sí? Le he borrado los datos personales para que no tengan identificación, ¿sí? Le dan vista a la asesora de incapaces que corresponda, ¿sí? Y se habilitan días y horas para tramitar la cuestión, una otra cuestión que han pedido con habilitación, ¿sí? Bueno, eso es un primer despacho, ¿no? Y después tengo también la sentencia, para que vean, acá, ya se las comparto. Bueno, es de la misma causa, pero bueno, es la sentencia. No es de la misma causa, claramente, porque esta otra fecha, es anterior, la fecha anterior al primer despacho anterior. Bueno, presentada, bueno, todo esto.
Acá dice que afoja 50, obra constancia del enjuiciamiento, registro de propiedad inmueble. Estas son las medidas cautelares, ¿ven? Obra constancia del enjuiciamiento en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires en la inhibición general de bienes trabada. El juez lo que hace es, ante la existencia de posibles bienes, lo que le dice al registro de la propiedad inmueble es que no se muevan más los bienes, los inhibe, que hay una inhibición general de bienes para que estos bienes no se muevan durante el proceso, si es que los hubiera, ¿sí? Esas son las medidas cautelares de que habíamos visto al principio. Dice que afoja 58-59, obra pericia interdisciplinaria suscripta por fulano y la licenciada, los dos médicos, el psiquiatra, la psicóloga y la trabajadora social. Constancia de ANSES de resultado negativo, debe haber sido de un pedido de una pregunta a ver si cobraba alguna asignación o algo. Bueno, la intervención de la asesora, lo que quería mostrarles, después se los voy a dejar. Objeto, legitimación y procedencia de la acción. Esto es todo lo que estuvimos viendo hoy. Los puestos surgen conforme a las facultades del 33. La señora fulana de tal, con el patrocinio de la Defensoría Oficial, se encuentra legitimada o es legitimado para iniciar la acción conforme a los certificados de nacimiento, obrante a fojas 4, que persigue la determinación de capacidad de su hija. Es la mamá, esto, entonces está legitimado porque es en primer grado, un pariente por consanguinidad en primer grado. Bueno, todo esto, les quiero mostrar esto, que el juez tiene la pericia interdisciplinaria, la mentada evaluación interdisciplinaria ha sido realizada por los profesionales del juzgado. Los expertos informan luego de haber entrevistado a la señorita que la comprensión y juicio son insuficientes con concretud ideológica. Bueno, toda la pericia, acá hay un relato de la pericia que hicieron, el psiquiatra, el psicólogo. Concluyen los peritos que la nombrada no cuenta con posibilidad de autogestión ni autonomía, requiere de la asistencia de otra persona para satisfacer sus necesidades básicas, siendo su progenitora quien se ocupa de brindar los cuidados necesarios y acompañar en el proceso cotidiano. ¿Ven cómo funciona la evaluación? La audiencia personal del juez del 35 con la causante, ¿sí? ¿Qué procedió a mantener la entrevista personal en esta sede jurisdiccional? La causante se presentó asistida por su madre, su aspecto fue pulcro y alineado, tranquilo y con escaso lenguaje verbal explícito y gestual tranquilo, observándose la contenta junto a su madre. Abierto el acto, le pregunta a la jueza por su vida diaria, refiere que concurre a CEMID, su madre refiere, bueno, todo lo que pasa en la entrevista entre el juez y esta niña que fue limitada o restringida en su capacidad. Bueno, apoyos y salvaguardas, estos son los apoyos que se le van a nombrar. Ven que dice acá, la fulana de tal, la niña, se encuentra disminuida especialmente para el ejercicio de derechos personalísimos, como así también de derechos civiles y comerciales, tales como testar, dar finiquito cuentos de tutela y curatela, para dirigir su persona, estar en juicio, administración o ingesta de medicación. En igual sentido, con respecto a cuidado de salud, derechos civiles y comerciales, como administrar y disponer de sus bienes y o grandes sumas de dinero por carencia de operaciones matemáticas complejas. Básicamente, podía hacer muy poquitas cosas, ¿sí? Por los motivos expuestos, considero que se debe establecer un régimen de capacidad gradual con limitación en los aspectos enunciados precedentemente. O sea, en todos estos aspectos enunciados precedentemente, el juez considera que le va a limitar en su capacidad, ¿sí? A todas luces, es suma necesidad para la niña recibir asistencia indispensable para desarrollar su vida en un ambiente que le asegure contención y tratamiento para su enfermedad y protección de salud, dando preferencia a su atención en el ámbito familiar, todo esto. Conforme lo reseñado supra, en su madre el apoyo con representación en el vulnerado, va a recaer el apoyo en su madre, dado las particularidades que representa el núcleo familiar en el que está incluida. A ver. Designar solo para aquellos actos que requieren existencia, apoyo con representación de su madre. ¿Ven acá en el B? Acá. Esta es la designación del apoyo de su madre para las cuestiones que el juez ya estableció como que no podía ser solita, ¿sí? Por otra parte, establece la expresión complementaria, bueno. A ver. Por ello, y acá está el final de la sentencia, que es la parte importante, fallo, haciendo lugar parcialmente a la demanda
impetrada, en consecuencia declarando que fulana de tal, nacida el 1 de julio de 1993 en la ciudad de Mar del Plata, domiciliada en tal calle, conserva la capacidad arreglada por el artículo 12, excepto para determinados actos que se detallan en el presente sentencia, fijándose el alcance de los mismos, de conformidad con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Bueno. Y se nombra a su mamá como apoyo de la causante, ven acá, nombrando como apoyo de la causante a su madre, DNI con facultad de representación para aquellos actos de carácter patrimonial con las especificaciones establecidas en el punto 3. Bueno, básicamente así es la sentencia, que también les dejaré para que la lean con calma si les interesa. Pero bueno, eso es casi todo. Bueno, tienen que, por supuesto que la mamá tiene que aceptar el cargo de apoyo, ir a firmar al juzgado como que acepta el cargo de apoyo y nada más en función de la clase. En chat, a ver. Perfecto. Saya se habrá retirado ya, pobrecita, no vi que me se estaba despidiendo. Bueno, chicos, ¿se entendió más o menos cómo funciona el proceso? Sí, se entendió. Yo tengo una o dos consultas. Se entendió muy bien. Dale, Nicolás. Una no la quise hacer hoy para no interrumpir, igual más o menos ya deducí, pero en personas legitimadas dijo que el juez no puede actuar de oficio y nombró a las personas legitimadas, ¿no? Pero el Ministerio Público puede ser que actúe de oficio, digamos, puede ser que el Ministerio Público sea como un brazo así del juez, porque puede existir en caso de personas... El Ministerio Público es parte. Puede existir en caso de personas que no tengan parientes, que no tengan familiares. Sí, en ese caso interviene el Ministerio Público, pero como parte. ¿Entendés? Como abogado de la parte. Bien, pero a lo que yo voy es... No es... A ver. Supongamos el caso Esperá, de una dame un segundito, persona... Nico. Sí, Escúchame. sí. Escuchame un segundo. Necesito aclararte esta situación. El impulso del proceso, un proceso avanza de dos maneras, ¿sí? A pedido de parte o de oficio. Digamos, el juez puede hacer algunas cosas sin que se las pidan, que es de oficio, y otras cosas necesitan sí o sí ser impulsadas a pedido de la parte. El Ministerio Público es parte, entonces lo que vaya a hacer él es a pedido de parte. El juez no puede iniciar un proceso de oficio, porque no puede iniciarlo, ¿entendés? Si ustedes, a ver, están acostumbrados a escuchar seguramente en la tele que el fiscal de oficio pidió o acusó o hizo tal denuncia en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando por ahí ven un chico que comete un delito y el fiscal de oficio, en realidad, de oficio quiere decir que nadie se lo pide, pero el fiscal es parte en el proceso, ¿sí? No es el que va a decidir al final. El que funciona de oficio o a pedido de parte es el juez. Ese dicho que es tan habitual, que decir el fiscal actuó de oficio para determinada cosa, en realidad el fiscal es parte, entonces no es de oficio. De oficio quiere decir que nadie le hizo la denuncia para que actúe y sin embargo inició el proceso igual o hizo la denuncia igual. Pero en los procesos estos de familia o los civiles, el juez de oficio no puede iniciar una causa, porque no puede ir por las calles preguntando quién tiene algún problema para iniciar una causa, ¿se entiende? Entonces siempre el inicio del proceso es a pedido de una parte. Esa parte tiene que estar legitimada según lo que vimos en el artículo 33. ¿Se entiende? Claro, sí, pero yo pensaba en un ejemplo. Supongamos una persona, no sé, con alcoholismo. Producto de su enfermedad, todos los días rompe, no sé, monumentos en la plaza. Lo que va a suceder es que a esa persona se la va a llevar detenida. Pero esa persona no tiene un familiar, alguien que lo declare o que trate de iniciar el proceso para que se lo declare incapaz. ¿Cómo se inicia en ese caso? ¿Quién da el puntapié? El asesor de menores e incapaces es el que funciona como denunciante, en este caso, para iniciar el trámite. Eso es cuando leímos los legitimados, el punto D que decía Ministerio Público, eso que dice Ministerio Público es el asesor de menores e incapaces. ¿Sí? Bien, entonces va por el Ministerio Público, claro. Exacto. El Ministerio Público. Ahí está. Pero recuerden que este Ministerio Público funciona como parte, no va a decidir nada, ¿sí? Va a ser el que represente a
el que denuncia, digamos, que no existe una persona física, sino que efectivamente va a ser el Ministerio Público si no hay quien denuncie o si no hay quien inicie el trámite judicial. ¿Sí? ¿Y qué más, Nicolás? La segunda, cosas dijiste. sí, es sencilla, pero vi ahí en el final cuando usted estaba pasando al final, llegando a la sentencia, vi que decía costas. Estos procesos, Sí. digamos, suelen ir a cargo, digamos, suelen ser de manera gratuita, suelen estar solventados por el Estado. ¿Estoy bien en la deducción o no? No, Bien, a eso me muchas refiero. veces ¿Qué no. sucede si sucede lo contrario? Digamos, si yo quiero presentar una determinada incapacidad de alguien y el juez falla en lo contrario. ¿A Que quién no van te las da la costas? razón. Correcto, sí. Que determina que la persona es Que es capaz. capaz, es correcto. Posiblemente te carga a vos con las costas. ¿Sí? Ahí. Porque el que pierde habitualmente es el que carga con las costas. Estos procesos no siempre son a título, no son gratuitos, no litigan con beneficio, no son con beneficio litigar sin gastos siempre, porque puede ser que la persona que se va a determinar como incapaz tenga bienes y eventualmente al abogado hay que pagarle, porque ustedes van a trabajar de eso, chicos, entonces más vale que se les pague. El tema es, hay circunstancias, hay situaciones en las cuales interviene la Defensoría como denunciante, digamos, como accionante, como abogado del actor, del que inicia el trámite. En ese caso, la Defensoría sí puede actuar con beneficio y litigar sin gastos, siempre y cuando la persona reúna las características digamos, de carencia de recursos. Si no, no. La Defensoría no actúa si la gente tiene recursos. Nosotros para actuar tenemos que hacerle firmar a la gente una declaración jurada que suscriben 3 testigos de que la persona carece de recursos para la asistencia letrada. ¿Sí? Entonces, en lugar de ir a ver un abogado particular, nos viene a ver a nosotros a la Defensoría. Pero la realidad es que nosotros trabajamos con gente sin recursos, efectivamente. No funciona la defensa oficial como en penal. En penal, todos, así tengamos recursos o no, nos van a designar un defensor de oficio. ¿Sí? Después podemos nosotros desistir de esa defensa de oficio y poner una abogada particular. Pero en primera instancia nos van a designar un defensor oficial, en lo penal. Tengamos o no dinero para pagar una abogada particular. En lo civil, si yo tengo dinero para pagar una abogada particular, la Defensoría Oficial no puede trabajar la causa. ¿Sí? Tiene que ser solo para la gente que carece de recursos para afrontar los gastos de una abogada particular. ¿Sí? Y por eso reparte costas, porque llegado al final del proceso, incluso la Defensoría Oficial también le atribuyen honorarios. Lo que pasa es que no se pagan porque la gente litiga con beneficio y litigar sin gastos. Entonces esos honorarios se regulan igual para cuando la persona mejore de fortuna, dice. ¿Sí? Si eventualmente mejora de fortuna, debería de pagar esos honorarios y depositarlos no al nombre del defensor, sino a la cuenta del procurador general. Es una cuenta general que se abre, ¿sí? Que está abierta para los honorarios si la persona patrocinada por la Defensoría Oficial mejora de fortuna. ¿Sí? Pero la verdad es que nunca pasa, lamentablemente. Y si pasa no nos enteramos, como para andar persiguiéndolos para que nos paguen los honorarios. Así que no pasa habitualmente. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa, Nicolás? No. Marcia. Maravilloso. Marcia e Isabel, que son los que veo. Si está todo bien, los demás me quieren preguntar algo, es momento. No, profesora, súper claro, gracias. De nada, Nadia. Cualquier cosa me preguntan en el chat. ¿Sí? Que yo no participo, pero los leo. Bueno, chicos, que tengan muy feliz fin de semana. Esperemos con pocos casos, así no nos Gracias, fue más. re dinámica la clase. Gracias, saludos. Bueno, me alegra, Isabel, me alegra. Usted ayudó mucho, Isabel, en el dinamismo. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chicos, que anden bien. Gracias. Cuídense.